si te dijera que buena parte de lo que vemos no es real? Y que vivimos igual que en la Matrix, adentro de una mentira cuidadosamente construida. Pero no una mentira moderna, no una simulación fabricada con inteligencia artificial, sino algo mucho más antiguo, artesanal y primitivo: el teatro. Sí, amigos, el noble arte inventado por los griegos de meterse en la piel de otro, de jugar a las máscaras venecianas, de perdernos en la ilusión. En otras palabras, ¿y si viviéramos, nunca mejor dicho, en The Truman Show? El show de Truman, esa magnífica película alegórica. Esta historia comienza una noche en París. De la crème del cine francés se había reunido para celebrar los premios César, los Oscars galos. Y en la tierra de los hermanos Lumière y de Robert Bresson apareció un canadiense, por cierto, muy talentoso: Jim Carrey. Sonriente, efusivo, el actor se deslizó por una alfombra roja que parecía un pequeño Versalles, y al subir al atril, brindó un discurso en francés que a todos entusiasmó. Pero cuando comenzaron a circular las fotografías, algo no cerraba. Algo en su rostro, en su sonrisa, una expresión que parecía ligeramente fuera de lugar, medio monstruosa, difícil de explicar. Entonces alguien hizo la pregunta que incendió las redes: ¿si ese no era Jim Carrey? Para disparar la teoría, fue subida a Instagram una foto con una frase que cayó como una bomba nuclear: Alexis Stone como Jim Carrey en París. Se referían al maquillista Alexis Stone, un artista célebre por literalmente convertirse en otras personas. Sí, convertirse en otros. Usando prótesis, pelucas y técnicas de efectos especiales, por supuesto. La foto la había subido el mismo Stone. Pronto internet explotó. La propia Megan Fox, sí, Megan Fox, entró al hilo y escribió textual: no puedo soportar más estrés ahora. Necesito saber si esto es real. Horas después, Stone publicó otra imagen, pero esta era distinta. Una mesa de trabajo meticulosamente ordenada, con prótesis faciales de silicona, dientes postizos, pelucas de diferentes colores, pinceles, esponjas, todo tipo de productos de maquillaje profesional, y al fondo la Torre Eiffel. Casi como si el artista dijera: sí, idiotas, fui yo, y aquí están las pruebas. Pero amigos, para entender lo que está ocurriendo tenemos que detenernos en este personaje. Bueno, ya algunos estarán preguntando: ¿dónde está Jim Carrey? ¿Está vivo? Pero vamos con Alexis Stone, cuyo nombre real es Elliot Joseph Renz. Se define como creador de performance inmersiva y narrativa subversiva, lo que traducido significa jugar con tu cabeza, con la de todos, con la idea misma de lo que consideramos real. Un ilusionista, un flautista de Camelot. Y lo cierto es que ha hecho de la desaparición total de sí mismo para convertirse en otro ser un auténtico arte popular. Utiliza prótesis faciales completas, reconstrucciones de mandíbula artesanales, implantes de silicona en los pómulos, lentes que modifican el color del iris hasta el último matiz y pelucas tejidas a mano con el mismo tipo de cabello, el mismo corte, digamos, del cuero cabelludo, la misma caída que la persona busca imitar. Si uno repasa su historia, encontrará un catálogo realmente ominoso por su nivel de realismo. En 2019, por ejemplo, emuló a Madonna. Sí, a Madonna, en una sesión de fotos. Era una copia exacta, la misma nariz, la misma mandíbula, la misma mirada desafiante y distante que Madonna perfeccionó en los años 80. El parecido era tan idéntico que surge una pregunta muy propia del teatro. ¿Se convierte solo en un rostro o también en todo lo que ese rostro representa? Es decir, ¿emerge en él también esa figura pública con vínculos políticos y con posicionamientos controvertidos? Otra de sus transformaciones legendarias fue Jack Nicholson, con esa sonrisa cínica convertida en marca personal, héroe de la comedia, y también Lana del Rey, Dolly Parton y personajes como Cruella de Vil o Morticia Adams. Ahora bien, si Alexis Stone puede convertirse en cualquier persona, si puede caminar por cualquier alfombra roja sin que nadie note la diferencia, ¿cuántas veces habrá ocurrido ya sin que lo supiéramos? Los benditos clones, ¿no? ¿En cuántos eventos importantes? ¿En cuántas reuniones privadas? ¿En cuántos momentos donde se decidió algo firmó allí alguien que no sabíamos quién era realmente? Y amigos,
Entre las muchas teorías que circularon, hay una que, en sus exageraciones, tiene una considerable dosis de verdad, pero para entenderla quiero contarles otra historia. Para sumergirnos en la historia que quiero recordarles, viajemos a Inglaterra, concretamente a Londres, donde 4 muchachos de Liverpool revolucionaron para siempre la música rock. The Beatles. Corría el año de 1966 cuando, según la leyenda, Paul McCartney salió de madrugada de los estudios Abbey Road tras una dura pelea con los otros Beatles. Lo que vino después, según la leyenda, fue una de las operaciones de encubrimiento más sofisticadas de la historia. Se hablaba del reemplazo. Un tal William Campbell, músico canadiense como Jim Carrey, que había asumido la identidad del verdadero Paul. Y nadie o casi nadie lo notó. Pero todo cambió en 1969, cuando una radio universitaria empezó a reproducir los discos al revés, buscando mensajes ocultos. Y así nacieron las evidencias. La portada de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, la caminata en Abbey Road, la patente LM281F, si viviera tendría 28, los mensajes ocultos en Revolution 9 y la letra A Day in the Life, cantada por John Lennon. Demasiadas coincidencias o demasiadas ganas de encontrarlas. Por eso mismo vale la pena preguntarse, ¿quién se beneficia de que existan este tipo de teorías? Y aparece una institución central, el Tavistock Institute de Londres. Le dedicamos hace poco un documental y son los pioneros de las llamadas cirugías de cambio de sexo en niños. Cerraron el instituto por sus crímenes. Se los recomiendo mucho, sus niños están en peligro. Salvo en países como Paraguay, donde la ideología de género está prohibida en las escuelas y los inversores con más de $100.000 y resueltos a reencontrar su libertad, pueden descubrirlo de mi mano a través de clubamagi.org. Invitados a verlo. clubamagi.org. Volvamos a Tavistock. Tavistock, monstruosidad británica. Fundado en 1947 con financiamiento de la Fundación Rockefeller, fue un órgano importante tanto para el MI6 como para la CIA. Y Tavistock se especializó en la llamada ingeniería del consenso, la manipulación de la opinión pública a escala masiva. La lógica es simple y brillante: mezclar con teorías absurdas para que todo quede desacreditado. Si quieres que nadie investigue MK Ultra, asegúrate de que al mismo tiempo alguien crea que Paul McCartney fue reemplazado y se distraiga con eso. Cualquier cuestionamiento serio quedará para los otros automáticamente etiquetado como conspiranoia. Volvamos a París. Mientras Jim Carrey o quien fuera saludaba en la alfombra roja, Internet ya insinuaba lo impensado. Si Jim fue reemplazado, ¿cuántos más lo fueron? Y ahí aparece otra capa. En los últimos años, Carrey se convirtió en un crítico feroz de Donald Trump, con pinturas virales donde lo retrata como un monstruo o un payaso. Está en lo cierto. Y ahora recordemos otra cosa. Jim Carrey desapareció de la vida pública durante años. Sin películas, sin entrevistas, sin presencia en los medios. Cada vez que volvió distinto. Ya no era el comediante de The Mascot, Dumb and Dumber. Era otra cosa, un vocero cultural, una figura política, y algunos teorizan qué pasa si una celebridad se niega a seguir el guión. ¿Qué ocurre? La respuesta es fácil: la reemplazan por prótesis, hasta que el original deja de ser necesario. Por supuesto, amigos, esto es un delirio. No reemplazaron a Jim Carrey con otro. Llegado el caso podrían matarlo y eso sería un gran problema, ¿no? A organismos como la CIA les conviene que estas teorías circulen y que todo quede ridiculizado. La prueba es el final de esta historia. Cuando la foto de Stone frente a la Torre Eiffel parecía definitiva, un análisis de inteligencia artificial de USA Today la desmontó por completo. Apenas un 3% de autenticidad, es decir, tan falsa como un billete de $3. Además, Gregory Caulier, delegado general de los premios César, confirmó que Jim Carrey llevaba 8 meses preparando su visita. Ensayó su discurso en francés, viajó con su pareja, su hija, su nieto y amigos. No había ningún impostor, solo una ilusión perfectamente construida. ¿Fue todo un juego de redes o una operación psicológica? No lo sabemos. Pero una cosa es segura: el mejor disfraz de la verdad no es una máscara, sino el absurdo, la frivolidad, la banalidad. Encubre quizás secretos inquietantes. Antes de terminar este video, amigos, quiero decirles que Jim Carrey, el rostro que nos hizo reír hasta las lágrimas con máscaras locas, detectives animales y
realidades falsas, guarda en su sombra un laberinto de misterios, tragedias y conspiraciones que parecen sacados de uno de sus propios guiones distorsionados. Tras del genio cómico se esconde una figura dolida que Hollywood y el internet han convertido en un auténtico enigma. Todo comienza con la muerte de Catriona White en 2015, su exnovia, una maquilladora irlandesa de 30 años de edad que fue encontrada sin vida tras una sobredosis de medicamentos recetados. Lo que parecía un suicidio de por sí trágico y desgarrador se transformó rápidamente en una tormenta legal y especulativa. La familia de White acusó a Carey de haberle proporcionado ilegalmente esos fármacos bajo nombres falsos, alegando negligencia y abuso emocional. Documentos judiciales revelaron notas bastante resentidas, demandas por muerte injusta y contrademandas de extorsión por parte del actor. Aunque los tribunales desestimaron todas las acusaciones contra Carey y la herida quedó abierta. ¿Fue realmente un suicidio o algo más oscuro, como dijo la muerta? En los círculos conspirativos, esta pérdida se lee como el precio que se paga por conocer demasiado sobre las entrañas de la industria. Carey mismo alimentó el fuego con sus declaraciones públicas. En entrevistas virales, especialmente en el show de Jimmy Kimmel, hacía gestos exagerados con las manos, símbolos que los teóricos de la conspiración identifican al instante con los Illuminati. ¿No sabes quiénes son? Bueno, bromeaba mientras formaba triángulos y pirámides, ¿verdad? Muchos lo tomaron en serio, creyeron que estaba exponiendo a la élite oculta que controla a Hollywood. Aprovecho para recomendarles también nuestro gran documental sobre los verdaderos Illuminati, la historia desde los auténticos iluminados de Baviera hasta la fecha. Muy recomendado. Pero bueno, muchos tomaron en serio, como les dije, a Jim Carrey, sus discursos sobre espiritualidad, hablando del ego ilusorio y la conciencia universal, la energía kundalini y la falsedad del yo separado. Se interpretaron como mensajes codificados de alguien que había despertado en términos New Age y que por eso deberían silenciarlo. La retirada del actor del foco público tras el año 2016 reforzó las teorías. Dejó de actuar en blockbusters, se dedicó a pintar cuadros oscuros y filosóficos, escribió novelas surrealistas y desapareció durante varios años. Para algunos, no era un retiro voluntario, sino una protección. Para otros, los más pesimistas, un reemplazo en toda regla. La película de Truman Show se convirtió en una profecía autocumplida, un hombre que descubre que su vida es un set controlado. Y si Carey, al exponer esa verdad, se convirtió en el próximo objetivo, si le frieron el cerebro, como en la película, hermosa película, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, el clímax llegó en 2026 en los César Awards de París. Pero la pregunta de fondo, quizás nos la han ocultado poniéndola delante de nuestros ojos. ¿Dónde está realmente Jim Carrey? Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y hasta la próxima.